Hola gente, ¿cómo estáis? Buenas tardes, hoy muy en familia porque es que en Valencia si caen 4 gotas no pasa porque nada. Porque claramente la lluvia es la culpable de que esto no esté reventar. Por supuesto, claramente. Supuesto. La gente ya sabía, ha visto la previsión meteorológica y ha dicho... Aproximadamente 300 personas que no han venido por culpa de la lluvia. Sí, pero yo tengo que decir que yo estoy súper a favor... O sea, totalmente de que la lluvia sea motivo universal de cancelación de planes y no haya que aportar ningún dato más. Yo respeto se devuelve máximo. Dinero, se cancela todo. Tía, hemos quedado pero llueve. No se va a los sitios y ya está. Se declara oficialmente a todo mal como el podcast que le saca pasta a sus amigos. Eso está muy bien. No pasa nada, porque nosotros también hemos comprado discos y camisetas de toda esta gente. De toda esta gente a la que tengo que decir que no veo. Porque me ha pasado, de repente, tengo presbicia, o sea, ha sido una cosa de una semana para otra, no veo nada, no veo con gafas, no veo sin gafas, no veo nada. Se le llama tener 45 años. 45 años, sí, de hecho fui a la óptica, yo en plan, es que me ha pasado una cosa y la tía... Sí, los ópticos son muy... Y peor que se te va a poner. Los ópticos son muy así, a mí me ha pasado también cuando me hice las últimas gafas que me insistió mucho en mi edad. Mucho. Claro, porque te has hecho unas gafas que ahora no te sirven, porque yo me tengo que hacer unas gafas progresivas. Digo, unas gafas progresivas, yo la etapa progresiva la pasé con Dream Theater hace 20 años, amor. Pero o sea, no entiendo de qué va esto. Pero valen como 180 pavos cada cristal. Digo, cada cristal, pero de gafas. Sí, porque ya no te sirven las gafas normales, porque son unas gafas que es... Como que tú tienes que mirar para arriba de lejos y para abajo de cerca. Muy complicado. Yo dudo bastante que me pueda acostumbrar a esa mierda. En fin, me recordó una vez que fui al médico hace 5 años cuando tenía 40. Sí. Fui al médico con una batería de síntomas que tampoco yo me había parado a ordenarlo. Simplemente yo dije, bueno, pues voy al médico, ¿no? Y me senté allí y le dije, es que me duele mucho la espalda y de repente como que retengo un mogollón de líquidos y no duermo bien. Y conforme los iba enumerando, dije, tengo mucha ansiedad todo el rato, se me está cayendo el pelo un poco, me noto el pelo como ralo, la piel tal, y conforme acabé le dije, es por los 40, ¿no? O sea, y me dijo, sí. Claro. Y le dije, me voy, ¿no? Me dijo, por favor. Por favor. Por favor y gracias. Cierra la puerta cuando cruces, me recetó por favor. una movida como para la retención de líquido, o sea, como para las piernas cansadas. Me dijo, si quieres te puedo dar unas le dio pena. Dijo. Unas medias de esas de compresión, como las que lleva tu abuela. Te tomas estos polvos para mear más y me vas dejando en paz. Y me fui de ahí diciendo, hostia, es que he venido al médico porque tengo 40 años. No tiene cura, no hay medicación. Desgraciadamente, Monty Peiró, mi abuela ya no está entre nosotros y qué lástima, claro, porque se va pasando el testigo. Te ha pasado el testigo. Siempre estará en nuestra cuenta de Netflix. Efectivamente. Es que su abuela, compartimos una cuenta de Netflix y su abuela un día tocando cosas. Se creó un perfil con una foto de un rinoceronte y el nombre es G minúscula. Exacto, sí. Y no lo hemos borrado. Entonces tu abuela vive en Netflix. Y en Amazon Prime compró una vez la peli de Shrek 2. Muy buena. La compró. Bueno, la alquiló. O sea, espero que la hayas heredado. No, bueno, protesté y Amazon me entendió. A veces sorprende. O sea, Amazon me dijo, sí, no te preocupes, tal, y me doy. Otro que le ha dado el mando a su abuela. otra abuela. Es sorprendente cómo, o sea, yo realmente si ahora tuviera que crear un perfil de Netflix, lo tendría que pensar, ¿no? Y a veces la gente simplemente huyendo hacia adelante con el mando. Tira. Sí. Y de repente... No, bien lo sé. Que compré Rec 2. Me cago en la mar. Pero bueno, es Rec 2. No, Rec 2 está de puta madre. Yo la vi en portugués. La vi en clase de portugués. ¿Ah, sí? Sí. La recomiendo muchísimo. Sí, es buena para aprender portugués. Sí, y creo que gana. Creo que en general casi todo gana en a ver, portugués. Es que en castellano está doblada por Cruz y Raya. Claro. Igual. Claro. También pues es que en portugués en general, solo con los títulos de... O sea, la película Cars se llama Carros. Carros. Es que es como, qué guay todo, tío. Es todo muy gracioso. Es más entrañable. Sí. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Yo estoy estupendo. Mejor que nunca. Gente, sean como yo. No pueden, lo siento. Solo tú puedes ser tú. Exacto. Muy bien, Monty Peiró. Estoy muy guay. Pero estoy muy enfadado contigo. ¿Por qué? Peiró, porque has hecho una serie de cosas que están muy feas. Aquí hemos criticado a determinadas personas con las que tu nombre se está vinculando actualmente.
No sé de qué me hablas. Aquí hemos rajado de la rata de Rodinger, ahora gata de Rodinger, por lo que sea, porque está vinculada a tu nombre. No, ahora pero la la hemos respetamos rajado más. porque antes era una cuñada hace muchos años, pero luego encontró su camino. Ha encontrado su camino. Y me ha llamado para participar en su programa de Y ahora es 3Cat. guay. Ahora es guay. No sé si es guay o no, pero a mí Sí. me dijo, ¿quieres hablar de tu mierda, de músicas y mujeres y tal? Muy Y bien. yo, per suposat que sí. Y está en TV3, en la Sí. página web de TV3. Sí, se llama Teories de la Relatividad y Molt salgo bé. en el primer programa. Pues ideal. Que lo grabé en tu casa. No te hagas el Efectivamente. sorprendido, que esto lo grabamos hace un año. El En tu guión, casa. Montivero, el guión, joder. Y ahora ha salido tu nombre también en el mismo cartel que el del sentido de la birra. Sí. Tengo que decir, en mi defensa, Yo siempre lo llamaré así. que a todos... Ujú. O sea, ya nos gustaría a todos que siempre nos pagaran por hablar con gente que nos cae mal. Ya, cierto. Tampoco es la primera vez que me pagan por hablar con gente que me cae mal, solo que esta vez es en público, pero no pasa nada. Es A ver, creo que te pagan más a ti por a mí en 12 horas de boda, también te lo digo. O sea que te digo que totalmente si me respetada, pagaran, Montivero. ojalá me pagaran lo que me tienen que pagar y así dejaría de estar tan cansada porque es que no puedo más. O sea, tengo más oficios que la Barbie, estoy muy agotada. Yo ayer estaba en Portugal hablando de la historia del tatuaje en ¿Sí? portugués, hablando bien. sobre los tatuajes en Borneo, por ejemplo. O tatuaje, ¿no? ¿Cómo? A tatuajem. A tatuajem. Es femenino. Más o Son menos. las tatuajes. Ah, mira. Hoy me he despertado a las 6:30 de la mañana, me he ido a trabajar, he trabajado muchísimo y muy duramente. Ahora estoy aquí haciendo la payasa. Y el sábado voy a un cumpleaños privado a cantar Soldadito Marinero, Carolina, Chiquilla y otros grandes éxitos. Te quiero decir, todo esto... Por eso cobras. También. Pero todo esto para mi sueño, que mi sueño no puede ser más cutre, porque es como, Dios mío, qué aspiración. Mi aspiración no creáis que es. Mi aspiración es a ver si consigo amortizar una parte de mi hipoteca para que cuando tenga 55 años pueda mantenerme solo con un único trabajo. O sea, aspiraciones muy cutres, quiero decir. Está muy bien, A mi Montivero. edad, mis padres, no sé qué. Bueno, pues yo a mi edad no puedo más. Hoy se me ha... O sea, he tenido un... Se me ha estropeado el cerebro. Estaba hablando con una persona en mi trabajo en francés, porque trabajo con personas migrantes y tengo que hablar a veces en francés, y de repente me he puesto a hablarle en inglés. O sea, me he cambiado. Y cuando me he dado cuenta que esta persona no me estaba entendiendo, he dicho, Inaceptable. perdón, o sea, se me ha estropeado el cerebro, tío, ya no Es puedo más. Un claro signo de... Igual es por la edad también. te También, digo. todo hay como una... Igual que te estás haciendo se está mayor. mezclando todo, Montivero. pero de verdad, no puedo más, estoy hasta el coño, no quiero trabajar más, quiero nacer en una familia rica, llego tarde también Llegas para tarde eso, para eso. y estoy hasta el coño, se podría resumir así. Por lo demás estoy bien. Tengo que Ya. decir que ayer estaba en Oporto, que es muy bonito, y tuve un momento que fui muy feliz, que dije, o sea, estoy bien. Estoy Bueno, bien, la estoy saudade guay, esa. estoy mejor que en brazos, estoy guay. Y luego ayer todo eran risas, hoy a las 6:30 de la mañana ya no estaba bien. Y hoy ya llueve y ya es todo una puta mierda. Pero bueno, bien, No te yo qué sé, preocupes, podemos Montivero. empezar. Podemos empezar. Vamos a empezar con un noticiario. Vamos a empezar con un noticiario que va a durar exactamente 40 segundos, ¿vale? Porque es como un avance informativo. ¿De acuerdo? Se llama noticiario redundante. Sí, espérate, que tú has hablado de tu vista, pero yo me cago en Dios, ¿eh? Espérate, ¿qué pone aquí? Bueno, aquí se nos quiere cutres ya. Venga, Yo no veo nada tampoco, tú dale. Sí, venga, yo le tiro ahí. Seguro que suena súper fuerte. Lo voy a bajar. Venga. No, hombre, no, estaba bien así. Así, no, se nos tiene que ir. Ah, vale, Muy es de bien. fondo. Claro, noticiario redundante. Noticias reales de este mes que ocurren constantemente y ya no son noticias. Perdón. No pasa nada. Te lo he quitado, te lo robo todo. Dale. Trump, a ver, espérate, que tengo que ponerme aquí. Trump sale ileso de un atentado. Trump amenaza con exterminar un país. Trump amenaza con eternizar su mandato. El Barça ganará la Liga. El Valencia, no. Un fascista declarado inocente de cosas que hizo delante de cámaras de televisión. El nuevo biopic de una estrella de la música es vapuleado por la crítica y no es más que un lavado de imagen. La Met Gala se llena de ricos, haciendo de ricos, creyéndose gente divertida y con ingenio, y encima los putos heteros van todos con traje negro y camisa blanca.
Alaska vuelve a sorprender por algún motivo a los progres con unas declaraciones muy conservadoras. 2 veces. A la semana. Sí. Fernando Simón intenta tranquilizar a la población sobre la posibilidad de que se venga una nueva pandemia mortal. Los nuevos concursantes de MasterChef son las peores personas que has conocido, con permiso de los presentadores. Israel captura a varios activistas de una flotilla en aguas internacionales que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria. Y muchas noticias más que quedan por vivir. A ver si hago así. ¿Se pasa? Vale. Un técnico, por favor. Un técnico. Ayuda. No podemos más. Está. Muchas noticias que nos quedan revivir este 2026. No sé si os habéis fijado un poco en los concursantes de MasterChef. Vaya tela. Yo es que no lo veo, pero siempre oigo como ese run run de... ¿Está Paz Vega? Está Paz Vega, sí, que es evasora de impuestos. ¿Y quién no? Es que evasor, no? Claro, quiero decir, poquito, rico sí. Y evasor de impuestos empieza a ser un poco... Está Santiago Segura, está Bustamante, que bueno, que... Respecte, ¿eh? Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que antes, yo recuerdo cuando... Perdón. Cuando la época de Operación Triunfo, como que nos reíamos mucho de los triunfitos, ¿no? El Bisbal, qué ridículo, el Bustamante, qué ridículo. Pero como ahora está tan de moda ser mala persona y famoso, Bustamante ahora de repente cae en el lado bueno. Porque Bustamante realmente lo único malo que ha hecho es hacer muchísimas notas por segundo y sacar una línea de perfumes que se llama Muy Mío. Claro, eso en algún momento podía parecer mal, pero comparado con ser un asesino que se come bebés en una isla, quiero decirte, es que claro, ya es como, échame un litro de Muy Mío. O sea, quiero decir, Muy Mío por el culo. Que sí que noto, porque claro, ya no soy un adolescente, no sé si os habéis fijado. Algo nos estábamos oliendo. Y claro, la adolescencia es un momento muy de odiar muchas cosas, como muy injustamente, a tope, que luego ¿no? te das cuenta que era injusto. Bustamante fue odiado injustamente. Pero pasa con muchas más cosas. Y además fue un precursor de las nuevas masculinidades. Porque ¿cierto? lloraba y se le echaba en cara. Sí, toma. Aunque nunca olvidar, no lo he traído, pero sería increíble recordarlo, porque no sabía que íbamos a hablar de Bustamante. Esto es totalmente improvisado. El momento con Mercedes Milá yendo a mirar puestos pirata de sus CDs. Eso, bueno, es que ese momento... Diciéndole a un mantero que esto estaba muy mal, que le iba a denunciar. Y el señor, ¿pero usted quién es? No le quería devolver el CD, que hay un momento que se queda así con el CD y dice, no te lo pienso devolver. Y el otro, gracias, quédatelo. No soy Superman. No soy Superman, efectivamente. El caso es que, de todas estas noticias... A mí de todas esas noticias, y perdonad que insista, pero es que de verdad he dormido muy poco y estoy muy enfadada, me toca particularmente el coño lo de la Met Gala, porque es que estaba yo sacando cuentas, porque resulta que poder ir a la Met Gala cuesta 100.000 euros la entrada, más luego lo que se gastan en ropa, joyas, no sé qué, y es como, es que yo literalmente tengo 75 trabajos para poder pagar en 30 años, que no voy a vivir, porque claro, yo me voy a morir. Claro, yo me voy a morir muy pronto, sí, ¿sabes? O sea, y para que esta gente se lo gaste en una noche y encima algunos vayan de guay, como Sarah Paulson, poniéndose un billete en los ojos en plan, es una crítica al dinero. ¿Odias a los ricos? ¿Has pensado matarte? Sí. O sea, quiero decir... ¿qué crítica de mierda es? No, me pongo $1 en la cara. Claro, nos sabe a poco, Sara. Sí. Nos sabe a poco, nos está sabiendo a poquito. Algunos se pondrá un pin. Claro. El pin se estira mucho. Mark Ruffalo, no, porque Mark Ruffalo no ha ido. Creo que no. Pero creo que ya habrá ido quizá alguna vez, pero ahora ya él es súper guay. Es como que, jolín, y mira que yo luego me veo los vídeos de comentando los looks de la Met Gala y, o sea, muy guay la performance, muy guay la risa, pero ya está bien, ¿no? O sea, es que lo piensas y dices... ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Maten y luego a los encima ricos. ni siquiera porque por lo menos que nos den circo. Pero luego te llega un señor con un smoking. Tengo aquí un girasol porque es una referencia a Van Gogh. Mira. Me cago en Dios. O sea, hace ridículo. Quiero decir, danos circo, tío. Por lo menos que podéis hacer es dar circo. Si no dais ni eso, ¿para qué? Ahora enseguida hablaremos del atentado a Trump, pero
un atentadito aquí igual habría aportado un poquito más. Yo no me he enterado mucho del atentado porque, claro, he estado muy liada, entonces no me he enterado. Luego me lo explicas mejor. Bueno, pues si quieres hablamos de él. La actualidad está muy floja este mes, pero bueno, creo que de lo más destacable ha sido el atentado contra Trump. Claro, pero ¿qué ha pasado? Sí. ¿Por qué no...? Pues a ver, yo te explico. Porque a ver, Luigi claro, yo no sabía, claro, Luigi está detenido. Charlie Kirk no se sabe, ¿no? De Charlie... Sí, el Charlie Kirk lo encerraron, sí. No me había enterado. O lo mataron. Creo que lo encerraron. No lo llegaron a matar. Ya lo matarán. En fin, da igual. Al que sí que han matado es este. No sabéis si traerlo realmente, porque es que ya es como una costumbre. ¿Te imaginas de invitado? No sabía si traer la noticia porque ya estamos como un poco acostumbrados, ese rollo. Bueno, ok, otro gilipollas que ha llegado, ha intentado matar a Trump y ni siquiera se ha acercado. Entonces, ¿para qué? No hagas esto. Cuando nos acierten, Monty Piró, que nos avisen. Porque ya me dirás lo ridículo que es estar toda tu historia como sociedad, armas para arriba, armas para abajo, que si voy con una K-47 a comprar el pan y luego no hay manera de acertarle a un señor de 300 años y la senilidad avanzada. Y una piel naranja que se ve desde Burgos. Quiero decirte, yo qué sé, además Trump mide como 4 metros. Claro, hay contraste ahí. Sí. Sea quien esté organizando estos atentados, debería buscar jóvenes promesas en los colegios e institutos yanquis, que esos no fallan ni un tiro. Es verdad, ¿eh? Si Trump, en vez de tener 230 años, tuviese 13 y estudiara en un instituto de, yo qué sé, Ohio, ahora mismo estaría más muerto que muertín, te lo digo. Ahora mismo soy una pringada, estaría cogiendo un avión para visitar ese instituto. Pero bueno, nosotros nos escudamos mucho en nuestra irrelevancia como podcast para poder decir estas barbaridades, pero algún día nos van a cancelar y, bueno, en fin. No te preocupes, Monty Piró, porque no hablamos schoolshotting, no nos entienden. Nosotros hablamos en cristiano, el único idioma válido, el español. Y hablando de cristiano, que está muy de moda también este término, el pasado domingo en Madrid se montó una buena en el Estadio Metropolitano, juntando a más de 35.000 cristianos en un evento mastodóntico donde uno de los cabezas de cartel era Dani Alves. Famoso exfutbolista acusado y condenado por violación que se libró en el último momento tras una apelación que tampoco vamos a entrar a valorar porque no nos conocemos el caso en profundidad, pero ahí está, ¿no? Es como... exfutbolista, exviolador, predicador. Sí. A ver, ha sido muy sonado este evento y muy criticado por la izquierda en redes, y yo también pediría, en mi posición elevada, de alguna forma, un poco de relax, que la gente tiene, derecho a reunirse y hacer lo que quiera, y ese no es el problema. El problema quizá es lo que está pasando últimamente con determinados movimientos religiosos vinculados al poder, a la extrema derecha, y cierta estrategia que hay por ahí de blanqueamiento de determinadas personalidades para usar su fama como reclamo, utilizando el poder que tiene la fe en la gente para meter determinadas ideologías en sus cabezas. O sea, lo que lleva haciendo la Iglesia Católica toda la puta vida. Que luego además esta semana, no sé si habéis visto unos vídeos que están hechos virales de que los predicadores llegan al metro y, o sea, hostia, como persona que vive violencia, en el metro de Valencia, que decirte, creo que no hay nadie en el Estado español que haya cogido y coja más el metro que yo. O sea, vale lo del manspreading. Sí. Vale los señores que silban, que eso es un tema, ¿eh? Siempre hay un hetero silbando en el metro y dices, vale. Lo de los TikToks, lo del reggaetón. Los del buen rollo en el metro, que hasta eso también. Vale, pero como me venga un señor a leerme un salmo en el puto metro a la altura de Beniferri... Por ahí no voy a pasar y voy a tener una pelea física. O sea, te lo digo en plan, Dios te ama, pues yo te voy a partir la cara. Qué rabia me da no verlo traído. Pues que ame esta, es que no puedo, tío. O sea, he visto esos vídeos y de verdad que me ha empezado a entrar muchísima ansiedad. Porque como esto pase, porque además es que te pegan la turra y un señor, que te calles, que me estoy yendo a trabajar, Dios te ama, pues si me ama, que me dejes en paz. Me hace mucha gracia porque hay mucha violencia en el vídeo. Pero porque el metro ya es muy... O sea, es que el metro es muy... Es violencia, el metro es violencia ya de entrada. No, pero porque yo sueño con ir a Japón para disfrutar de ese sueño para mí que es el metro en silencio. De rollo, es que no se oye nada. Para mí eso sería un sueño porque yo paso mucho tiempo en el metro, o sea, lo utilizo mucho, leo en el metro, estudio en el metro, me saqué una carrera en el metro es mi casa, Metro Valencia.
no quiero que entren los predicadores, tío. O sea, es como la última frontera. Trago los TikToks, trago el reggaetón. El otro día vi un señor a mi lado viendo un vídeo de Soto y Bars. Estoy dispuesta a tolerar eso. Te lo juro, yo ahí como así, en plan... Pues ya veréis el vídeo por ahí. Pero lo de los predicadores no puede ser, tío. La verdad es que usar la frase Dios te ama como arma es bastante... Es bastante fuerte, ya lo veréis por ahí. Y el señor dice, y yo Dios te amo. Pues si me amas, déjame en paz. Sí, claro. me amas y déjame en paz, es increíble esa frase. Pero claro, como es amor, ¿no? Es que te amo y por eso te digo esto ya, pero es que yo quiero que te calles, no puedo, porque es que tienes que... No, o sea, no. Y bueno, Dani Alves, que nos hemos... Dani Alves. Dani Alves, pues si quieres os pongo un vídeo del hombre diciendo algunas cosas. Yo sé que ustedes saben que yo estuve detenido. 40 años precisamente estuve detenido. Detenido. ¿Años? Sí. Son los del desierto. Es una alegoría 40 años. de su vida. Ah, vale. Pero en la cárcel, En la cárcel. Cristo me ha hecho libre. Ole, muy bien. Muy bien, estuve 40 años detenido, pero en la cárcel Cristo me hizo libre. Y también dijo, yo lo he perdido todo, pero al perderlo todo encontré a Jesús. Lo cierto es que estas historias de superación no va a ganar ningún premio de innovación, Monty Pyro. Es el típico movimiento que haría un villano en una peli mala. Bueno, no es mucho consuelo, pero la vida de predicador tiene que ser bastante socarrante, la verdad. Piensa, Monty Pyro, en la turra que te dan a ti por privado a veces, siendo, como eres, estrella local. Imagina si fueras predicadora a nivel internacional. Además, no entiendo muy bien en qué radica el valor de convertirse. O sea, yo antes era un hijo de puta, pero ahora no. Por lo tanto, soy predicador y vosotros, todos vosotros, vais a escuchar la siguiente hora y media cómo os vendo mi movida. Que es un poco lo que exactamente estamos haciendo ahora mismo nosotros. Efectivamente, pero... Por otra parte. Pues no sé, ¿no debería hablar a alguien que haya creído toda la vida y haya sido buena gente, se haya formado en teología, no haya violado a nadie, buen creyente y haya llevado la palabra de Dios, valga la redundancia, como Dios manda? Que no haya sido futbolista. Sí, efectivamente. Ya, es como, ¡buah! Dios está formando un equipo histórico, los Avengers de Dios, para la nueva era del cristianismo. El primero al que elige es un violador. Luego tiene influencers irrelevantes que son muy malas personas y a un tipo que antes hablaba de tatuajes sin tener ni idea y ahora es prácticamente cura. No sé yo, o sea, quiero decirte, no sé si es un gran plan, Dios, ¿no? Dios, o sea, venga, a lo mejor deberías poco. fichar a más gente como Rosalía. Que es muy guay, ¿no? Pero es que esto parece el típico cartel de festival de música que el cabeza de cartel es bueno y el resto es una puta mierda. Rosalía y luego Dani Alves, René ZZ, J. Pelirrojo. Bueno, cariño, danos algo más. Un Quiero poquito, decir, Dios, venga, tú convierte puedes. a gente guay, ¿sabes? No conviertas a gentuza, que yo qué sé, es que... Venga, ya ve, A tú mí, no puedes. me, ya ve. Ya A mí ve. a mí no me estaría cuadrando. Es cierto que la narrativa que va alrededor de Jesucristo es muy de estar rodeado de la considerada entonces chusma de la sociedad. Pobres, prostitutas, ladrones, pero claro, igual violadores quizá es too much para 2026. Que Jesús era mucho de perdonar y ofrecer la otra mejilla. Pero no me quedo yo a solas con Dani Alves, te lo digo yo, Monty Pyro. Que también me gustaría a mí ver a Dani Alves hace 2000 años enfrentarse al sistema judicial de la Judea romana. Ahí sí que va a intentar hablar con Jesús de verdad y no lo que está haciendo ahora. Jesús habría dejado en visto a Dani Alves con total seguridad. Por favor, Jesús, que me suben a la cruz. Estaría ahí pidiendo. ¿Cómo lo diría en portugués? Me mola porque me lo has escrito tú Sí, en portugués. claro, sí. O sea, mola porque yo hablo portugués, tú no, pero tú me lo has escrito. Efectivamente. Por favor, Jesús, está me levando para cruz. Así lo diría él. Así Bueno, lo yo tengo diría. más acento de Portugal que de Brasil, pero bueno. Un Jesús, mientras oye estas frases, esta frase en portugués, fingiendo interés en unos puestecillos de sandalias o de dátiles, en plan, buah, nunca jamás me había interesado tanto el comercio local. Un Jesús, Increíble. Un Jesús haciendo ghosting a Dani Alves es un Jesús en el que yo podría creer. No llegó a los 34 años y tenía muchísimas movidas por las que preocuparse. Estoy convencido de que aunque su intención fuese perdonar, también a Dani Alves, seguramente lo dejaría al final de la lista. Bueno, Jesús tampoco estaba tan liado, que no tenía hipoteca, ni el carro de la compra valía 120 pavos, ni tenía varios trabajos, que solo estaba piqui todo el día con los apóstoles, ni tenía de presidente mundial a una zanahoria pederasta con senilidad avanzada.
Bueno, cuando Jesús palmó, gobernaba Poncio Pilato, que es literalmente el inventor del concepto lavarse las manos. Así que démosle un voto de confianza a su sufrimiento. Ya, Poncio Pilatos tampoco era muy guay. Pero bueno, ¿quién sufrió más? ¿Jesús o una mujer de 45 años en la Valencia del año 2026 haciendo malabarismos con 10.000 trabajos y la presbicia para poder vivir? No lo sé, la verdad. Que te santifiquen, por favor, Monty Peiró, por favor. Pero bueno, un tema importante relacionado que hay que tratar es que en realidad, para sorpresa de nadie, y esto es un fetiche nuestro particular, que sabemos que para la mayoría de gente no sabéis quién es o no os importa, pero nosotros estamos obsesionados con J. Pelirrojo. Bueno, pues J. Pelirrojo sigue completando su arco de personaje, de repente un poquito facha, tal, y ahora de repente ha dicho que lo del aborto, que tampoco le parece bien. No le parece bien. Me pregunto si quien hace esta pregunta es consciente de que lo contrario sería ser pro muerte. ¿Eres pro muerte? Sinceramente, sí. Sé que estamos en una época donde parece que decir que el que los 200.000 millones de quite la muertes del vida comunismo y los a 200.000 200.000 bebés porque están dentro del vientre de alguien en vez de haber salido ya es algo malo. Parece que es malo quien lo dice. Pero sinceramente, en un mundo donde ya nos han enseñado quienes nos dominan, quienes hacen rituales con bebés, y parece que eso a todo el mundo le parece mal. Comer bebés es mal. ¿No se dan cuenta de que son las mismas personas que están incentivando, favoreciendo y haciendo que sea más fácil hacer esto de matar bebés dentro de las tripas? ¿No os dais cuenta que eso también crea esa energía para esos rituales que ellos quieren? Claro. Es que... Claro. Una lógica bastante. Mensa, ¿eh? Este hombre es de Mensa. Tiene altas capacidades. Las altas capacidades aquí se notan, J. Pelirrojo, es increíble. Hay una cosa que me fascina, no soy quién para criticar a alguien grabándose un vídeo y hablando lento, ¿vale? Porque no eres la persona más indicada. No eres la persona más indicada. No soy la persona más indicada. Pero me hace mucha gracia porque él es más rápido que yo, creo. Y pero está hablando lento porque es consciente de que está diciendo algo muy importante. Claro. Y ha dicho, ¿os habéis dado cuenta de esto? ¿Habéis unido? ¿Pro muerte? ¿No? Ojo ahí. Además, que plantear el aborto como quitar una vida a un bebé porque está dentro del vientre de alguien no es tampoco la mejor definición de aborto. Que lo está planteando como si los bebés fueran ocupas y las mujeres que abortan fueran Dani de Desocupa. Total. Para empezar, la ciencia ya ha establecido a partir de qué semana de gestación podemos llamar a este conjunto de células bebé, llamarlos bebé, y se permite el aborto antes de eso. Pero es que, o sea, las mujeres que abortan no lo hacen porque esos bebés estén en su barriga. El motivo del aborto no es está dentro de mi barriga, pues lo mato. Claro, es que lo plantea como que el problema es que el bebé está dentro de la barriga, ¿no? Claro. Yo hay una cosa que no entiendo, bueno, no entiendo nada. Pero dentro de su lógica, ¿qué sentido tiene que la gente que quiere comer bebés tenga la misma energía, sea eso lo que sea, que la gente que quiere, en su lógica, matar bebés? Sí. Digo yo que la gente que quiere comer bebés quiere que los bebés nazcan, claro, ¿no? Claro, es necesario. O sea, quiero decir, menos, sí. No, es que si no... Es verdad, totalmente. Quizá J. Pelirrojo, un obseso de la salud y el ejercicio, está algo molesto por el desperdicio de nutrientes y proteína que supone abortar antes de poner un bebé en el menú de un millonario demenciado. Vosotros criticáis mucho a esos sádicos come bebés, pero al menos ellos les dan una utilidad. Luego está lo de ser pro muerte, que es como, a ver, J. Pelirrojo, venga. No se puede estar a favor o en contra de la muerte. Quiero decir, la muerte sucede, es un fenómeno natural que no depende de tu opinión a favor o en contra de ella, por raro que esto te pueda parecer. Se puede ser pro respiración, pro micción, no sé, es que además lo de llamaros pro vida es algo que habéis hecho vosotros. Los que estamos a favor del aborto siempre nos hemos llamado abortistas, o simplemente personas a favor del aborto. Los que os buscáis eufemismos raros sois vosotros, por eso no tiene sentido que planteéis que lo contrario de ser pro vida es ser pro muerte. Sí, él mismo lo ha cocinado toda la vida. Pero si me preguntas, ¿eres pro muerte? Sí. Venga, sí. Total. La muerte mola un mazo. Mola muchísimo la muerte.
Además, J. Pelirrojo, creo que es el mayor... iba a hablarle a él, no, pero mejor os hablo a vosotros. Es que ahí va un punto, y coma. Lo ha escrito has mal. puesto. Claro. J. Pelirrojo creo que es el mayor exponente del llamado, no sé si es real, pero me lo he inventado yo, síndrome del exfumador. ¿Sabes esa gente que fuma toda la vida y cuando deja de fumar se vuelve insoportable en su activismo contra el tabaco? Seguro que hay alguno por aquí. Que levante la mano. Que levante la mano. Pues J. Pelirrojo es así con todos los temas que va descubriendo. Lo hizo cuando se echó novia, cuando se hizo famoso, cuando empezó a rapear. Rapear. Lo que él dice. ¿Eso que qué sea. hace? Cuando descubrió el ejercicio físico, cuando descubrió las kettlebells, cuando descubrió el saltar a la comba sin saltar. No, sin comba. O sea, saltar si saltaba. No, con comba, pero es... Ah, vale, es verdad. Pero es verdad. no la atraviesa, es solo de un lado a otro. En fin, Ajá. una mierda que hace él. Y ahora ha tenido un hijo y él es el más pro vida de la faz de la Tierra. Porque a J. Pelirrojo no le entra en la cabeza que existan otras realidades distintas a la suya. J. Pelirrojo se considera el alfa y el omega de toda experiencia humana. Y por supuesto, también es católico. Por supuesto. Se ha encargado de dejarlo claro como buen alma de exfumador que tiene. Y si encima... Y nada a favor de corriente gracias a todos estos famosos haciéndose católicos por moda. Pues oye, pues de puta madre. Perfecto. Pues lo dicho, si tan todopoderoso es Dios, que se busque mejores representantes. Exacto, porque vaya tela. Pero dejemos este tema porque quiero hablar de algo súper importante. Súper importante. Esto es un tema muy importante. Sí. El otro día vi un vídeo de Maldonado y Sastre hablando sobre sus 3 frutas preferidas y de repente me obsesioné con este tema porque empecé a pensar que cómo puede ser que con 45 años yo nunca me hubiera planteado hacer mi ranking de frutas preferidas, que me parece un tema súper importante. Cuidado, todo mal con los temazos de actualidad rabiando. No, por favor, confiad. Sí. O sea, confiad en nosotros porque os juro que vais a entrar. Es un tema súper importante y se puede saber mucho de una persona por este tema. Bueno, tú y yo ya hemos hablado de esto en privado. Sí. Amarga, o sea, tuvimos una discusión. Sí, ahora amarga entra ellos. Sí, y jodida, sí, pero sí, vamos sí, a sí. performar. ¿Qué tal? Sí, antes de preguntarte por cuáles son tus frutas favoritas, quiero que el público participe. A ver, antes de repente, decir esto, rápido, Borja. De Venga, repente, ahí hay papeles. café teatro que reparte te- los papeles, reparte los el bolis. teatro que te sacan. Rápido. Un papel por persona, un bolí. Venga. Antes de preguntarte por cuáles son las tuyas, quiero que el público... Escuchadme, no dejéis que esta interrupción os despiste. Quiero que el público participe en un juego rápido. Tonto, pero importante para nosotros. Pero no escribáis aún porque no es... No vuestra- escribáis aún, no sabéis lo que hay que escribir. No hay que escribir las 3 frutas. Porque no hay que escribir las 3 frutas favoritas. Ahora os decimos, callarse. Escuchadme. Porque en la preparación de este programa, nuestra amistad se ha visto amenazada por este tema y lejos de ponerle solución, voy a seguir poniéndola a prueba. Voy a hacer una pregunta sencilla al público que tendrá que responder y así decidir quién de los dos tiene razón. Monty, eso. La parte buena es que como yo tengo razón, saldrá que yo tengo razón. La parte mala es que Monty se va a enfadar muchísimo con vosotros. Así de seguro estoy. La pregunta que voy a hacer... La autoestima de un hombre, ¿eh? Ojalá tenerla algún día. Sí. ¿Ha llegado? ¿Todos tenéis papel? No, el papel no llega por ahí. Pasad el papel ahí. Aquí hay un... Sí. Ah, no, este no sirve. La pregunta que podéis contestar en un trozo de papel que hemos repartido por ahí, que ha repartido Borja, gracias. ¿Qué fruta, una única fruta, odiáis más? No digáis nada, no quiero que se oiga. Una fruta, la que más odiéis, la que nunca compráis en el súper. ¿Cuál genera más, también es importante, indiferencia cuando os la ofrecen? ¿O la veis en casa de vuestros padres de postre? Sí, ya sabemos que todas. La fruta no es un postre, Montipeire, en esto estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero como vivimos como sociedad, esa mentira hay que seguir con ella. En fin, ¿qué fruta es la que menos simpatía os causa? Venga, rápido. A ver, entiendo que odio es una palabra fuerte para aplicarla a una fruta. Yo creo que es mejor indiferencia, rollo. Sí. Mira, es que paso de esta mierda. Vale, tal. ahora Borja recoge las papeletas. ¡Ole, ole! ¡Un aplauso para Borja! ¡Ole! Y mientras tanto, bueno, yo, mientras recogemos las papeletas, os comparto mi ranking. No te escucha, no te No me escucha. está escuchando no, nadie. ahora no pasa nada, Montipeiro.
Esto yo edito. Es que es un tema... Acercaos también para que Borja sea más fácil para Borja. Claro, recogedlas de este sector. Haced un poco de... Traedlas de este sector por aquí, por favor. Devolver los bolis. Los bolis son del Tulsa. No los robéis, por favor. No robéis bolis. No robéis los bolis. Vale. Perfecto. No, esos están en blanco. Sí. ¿Alguien ha votado en blanco? Vale, yo lo llevo. Mojados. Mojados. No seáis equidistantes. Vale, vamos a ver. Lo vemos. Los bolis. Las verdaderas elecciones. No me fío de ti, Quiero un observador aquí en medio. Internacional. Vale, a ver. Espera. No, aún no. Vale. Aún no. He leído una que me ha gustado bastante. Sí. Seguimos con el programa. Vale. A ver, Monty Peiro, queremos saber tus 3 frutas favoritas. En el número 1 tengo clarísimo que el maracuyá, a.k.a. fruta de la pasión, la mejor puta fruta del mundo que existe, forma, fondo, sabor, todo tiene todo. Estaba apuntada aquí, por cierto. Lo tiene todo, excepto que no se puede comprar aquí, pero por lo demás es perfecta. En el 2, el níspero. El níspero es hogar. El níspero es mi infancia. El níspero, además... Un buen níspero, respete. Yo te llevé una bolsa hace poco. Sí. Nísperos de Benaguasil. No eran buenos nísperos. Eran de puta madre, pero el níspero hay que consumirlo en el momento y tú te esperaste 2 semanas. Claro. El níspero es efímero, el níspero pasa y cuando pasa tú lo tienes que coger. Eso es así. Y eso me gusta, porque eso dice mucho del níspero. Él lo tiene claro. El 3 dudo mucho, porque estoy entre la frambuesa, el arándano, la naranja o la pera. Muchas hay ahí. Y no consigo posicionarme. Entonces, a ver, está muy bien que tu fruta favorita venga de una planta que se llame pasionaria. Muy combativo por tu parte, Monty Peiro. Pero muchas candidatas para el 3er puesto. Y más teniendo en cuenta la que me liaste por la pera. Voy a defender a la pera siempre. La pera, de largo, la peor fruta posible. Qué hijo de puta. Mira, ojo. No tenéis ni idea. A la cual dices tú misma, dices que puedes dejar fuera. La pera la puedo dejar fuera, pero jamás hablaría mal de la pera. Os voy a enseñar a continuación, os voy a enseñar lo que yo he tenido que aguantar por la pera. ¿Qué rata? ¿Vas a filtrar WhatsApps? Voy a filtrar WhatsApps de una conversación privada cuando yo a Monty le comuniqué que la pera era la peor, sin duda, la peor fruta que existía. ¿Pero qué coño dices, desgraciado? ¿Quién coño odia la pera? ¿Qué más? Marcos, yo por este tema me pego por la pera. Además, la pera puede ser de conferencia, que es lo más... ¿Hay melocotos de conferencia? No. Como podéis ver, totalmente enajenada, Monty Peiro. Muy mal. Es que, tú defendías el melocotón. Que es que el melocotón... Puede ser. Mira, te voy a decir una cosa. El melocotón es una fruta que no va de cara. Porque el melocotón es como... Está bueno como fruta, pero luego lo haces zumo y ¿qué tienes? Una pasta asquerosa, tío, y que te deja la lengua rasposa. Para mí eso es como la gente que es maja contigo, pero luego trata mal a los camareros. O sea, si eres buena como fruta, tienes que ser buena como zumo. Y si no, eres la mierda. Y el zumo de melocotón, por favor, dejemos de sostener esta mentira como sociedad y salgamos ya del armario. El zumo de melocotón da asco. Y me flipa porque luego en los bares solo te ofrecen de piña y de melocotón. Tío, o sea, ¿en serio? Son como de los dos. El zumo de melocotón está increíble. No puedes afirmar con la tranquilidad con la que lo hiciste que el melocotón era tu fruta favorita. Porque para mí, Dani Alves y tú ahora mismo sois la misma persona. Es así. Si eres buena fruta, ten buen zumo. ¿Qué es eso de estar bueno como fruta pero licuado, ser un mejunje pastoso? Tú me preguntaste y yo especifiqué que si las frutas estaban... Porque esta pregunta tiene más enjundia de la que parece. ¿Frutas así arreo o en óptimas condiciones? Pues en óptimas condiciones... no hay frutas en óptimas condiciones ya. Estamos en 2026. Es verdad, te doy la razón. Claro, si tú me dices, ¿a ti te gustan los melocotones? Yo te digo, no. ¿Por qué? Porque no hay un melocotón bueno nunca, en ninguna parte. Pero en óptimas condiciones el melocotón es insuperable. Seguido muy de cerca de un buen melón de piel de sapo y luego ya una buena naranja, unas fresas
O destacar la regularidad del plátano, que debería decir aquí, todo el mundo tiene plátanos en casa, ¿a que sí? Es el verdad. plátano es fijo. El plátano está bien. Sí. Bueno, va, a ver. A ver, ¿qué ha votado la gente? Rápido. Manzana que no sea Fuji. Manzana. Solo respetame las manzanas Fuji. Uy, las manzanas. ¡Pera! Uva. Uva. Muy a favor, tampoco me gusta, no me cae bien. ¡Pera! Blanducha. Chirimoya, muy bien visto. Nísperos. Esta no me gusta. ¿Quién ha sido? ¿No te gusta el níspero? Tía, no puede ser. Genial. Sí. Ni de izquierda ni de derecha. Estás liberado de un zorra, ¿eh? Naranja. Sentido común. Ciruela. Totalmente a favor. Kiwi verde. Por la piel, ¿no? Pues pélalo. Chirimoya. Ayuso. Pera, otra para la pera. Sois gentuza. Pera, dame la pera. Níspero Higo. de Hostia, níspero. no sé qué pijos. De los pijos, no sé. Fresas. ¿Quién odia ¿Qué las fresas? ¿Qué psicópata has escrito? Un voto en blanco. ¿Qué psicópata? ¿Pero qué te pasa, Rey? Fresas, o sea... Un voto en blanco. Si no podéis posicionaros en esto, ¿cómo nos vais a salvar del auge del fascismo, cariños? O sea, hay que votar. Así le va a Pedro Sánchez, arrasando. Nísperos. Ciruela. Papaya. ¿Papaya? Kiwi. Pelar, hay que pelarlo. Uvas. Hay que pelar. Me hace mucha gracia la idea de que la gente... Pera. Porque ¡Pera! Esa, ahí. Piña. ¿Piña? Piña está increíble, por favor. Manzana. Y ya la última. Nadie ha votado el melocotón. Manzana. Mucha manzana también. Mucha Creo que manzana. más que pera incluso. No. Pera, claramente. ¿Quién tiene razón? La pera es una puta mierda. La pera, la gente que ha votado la pera es la misma gente que dejó de votar a Podemos porque decía que Pablo Iglesias tenía mucho ego. Es la misma gente. Cero dudas. O sea, Sumar. Esa gente son Sumar, tío. Así os lo Diciendo digo. verdades incómodas. Sí. Muy bien, pues ya está. Esta Ya está, sería la esto- movida. No, el programa aún queda, no os preocupéis. Pero es verdad que a mí Lo vamos a dejar. me enfadé bastante, ¿eh? Yo estas cosas me las tomo en serio. Pues he tenido razón por menos de lo que yo esperaba, porque ha sido una victoria... Como Sumar también. Ha Te sido pasa lo un poco mismo. victoria pírrica, pero sí que ha habido más repeticiones. No ha habido de pera. sorpaso. No ha habido sorpaso. Vale, Así venga. que nada, ¿cómo estamos hoy? A ver, ¿qué más voy a hacer? Os pongo un pone vídeo que o vas- algo. aquí pone que vas a hacer otro desafío. ¿Otro desafío? Quizás otro juego. Sí. Y yo te digo, ¿cómo estamos hoy de variedades? El desafío Montipiro, que ahora es para ti, consiste en criticar a la gente que va a salir en este vídeo sin hacer alusión a sus características físicas, ya que todo mal somos básicamente un faro moral perfecto, incorruptible. Yo no me puedo comprometer a tal proeza porque seré un faro moral, pero insultar señores ha sido siempre mi marca personal y no prometo que Vamos lo a vaya a ver. hacer. A mí los tatuajes también me parecen antieróticos. Me parece una red flag. Una chica con tatuajes que sepa que no tiene ninguna posibilidad conmigo. Vaya. Parece que los hombres se convierten en machito patibulario, pero en las mujeres tiene un punto de profesionalización de algo. No te diría cercano a la prostitución, pero sí como que ya no es natural, sino que hay una cierta... Hay una dinámica que equivale a me hago un tatuaje al igual que me voy a Bali, porque son cosas que se ponen de moda. Y se ponen de moda porque lo estás viendo. Es un comportamiento muy lamentable, pero en realidad es imitación, deseo, marketing, y yo creo que ha tenido éxito. Pero luego hay una cosa que es la de las personas que en su inseguridad o pasan un mal momento o quieren reflejar algo que consideran que no quieren que se evapore, se tatúan, y no tengo ninguna duda de que es una de las peores decisiones de su vida, Ahí generalmente. estoy de acuerdo. No, A mí los cállate. tatuajes también me parecen antieróticos. Me parece una red Bueno, a flag. ver, Una por chica- partes. Cállate, calvo. Una pena. Una pena, chicas. Una pena. Una pena que no tengamos ninguna posibilidad con este señor. Lo siento. Recuerda el desafío, Montipiro. Una pena. Las que tuvierais dudas con respecto a tatuaros, ahora tenéis un motivo más para hacerlo, que es alejar a este tipo de señores. Luego también hay que decir, a favor del tatuaje, que hay evidencias arqueológicas de por lo menos 5.300 años, que es la momia la momia tatuada más antigua del Sí. mundo. Los podcasts de calvos, y perdón, No, está bien. no sí. tienen más de 10 años. O sea, quiero decirte, Si tenemos que hablar de modas... si tenemos que hablar de modas, Sí. Igual los podcasts de calvos tienen igual algo los que perder. podcasts de Sí, Castro sí, sí. todavía no se han encontrado evidencias arqueológicas de que hace 5.300 años en la frontera con Siberia hubieron calvos haciendo podcast. Entonces, cariño, yo qué sé, es que claro, tú ves esto y dices, es que
que me parece muy bien, que no te gustan los tatuajes, es genial, no te los hagas, pero esto de que las mujeres que se tatúan son cercanas a la prostitución, Sí. es un poco grave, ¿no? O sea, es como A mí me da rabia que no tiene huevos a ir, porque ha dicho lo de profesionalización, que qué Sí, cojones quieres dilo, decir. dilo, putas. Que sois unas putas. Y ya está. Pero- Que también es como, Tiene huevos. ¿dónde, no? Porque a lo mejor en Nueva Zelanda, Mm. ¿no? O sea, quiero decirte, En Nueva Zelanda. ¿qué? especifique, pues que, joder, pues que una mujer tatuada en Nueva Zelanda significa una cosa, una mujer tatuada vale, en no. Borneo significa otra. No sé, debería Mira, acotar un poquito yo más. aprovecho para decir una cosa aquí que no he podido decir en otros programas y tenía pensado hacerlo, que es, por favor, calvos del mundo, dejad de ser gilipollas. Se contradice un poco con lo que decías la semana Sí, pasada. pero ya basta. Tenéis que poner un poco de vuestra parte. Calvos, vamos a arrimar el hombro, vamos a ser personas dignas. Claro. Y Y así no, a lo mejor se deja de utilizar. Un poquito. Y si tú piensas algo que igual puede ser tildado de gilipollez, dices, Pero eso también yo se lo aplicaría eso en general a cualquier señor. sí, es verdad. Independientemente de la cantidad de folículos. Pero por lo que a mí tenga. respecta, es rollo. No mines nuestra relevancia en el mundo. Flaco Que estamos favor, en ello. flaco favor. le Flaco haces favor le haces a los calvos. A la calvocracia guay. Lo que sea. Sea eso lo que sea. Y hablando de tatuajes y señores, otro qué tal, este señor. Dios quizás quiso que yo hiciese esto para que de alguna manera sea una prueba visible. Vale, una puntualización. Este hombre se hizo famoso haciéndose como muchos tatuajes, quiero entender, No, porque ¿no? era youtuber que hablaba de tatuajes. Vale. O sea, él dibujaba. Era especializado Sí, y aparte en tal. tiene muchos tatuajes. Y se ha echado atrás. Como Ahora que se ha arrepiente. hecho católico, entonces Vale. ahora se ha convertido también un poco en predicador. Y ahora dice que Dios la ha elegido. Sí. Vale. Es que quería situar. Para el plan este de Dios. De nuestro pecado original y de nuestra imperfección como seres humanos. Es decir, o sea, estaría bien que la gente recordase que en algún momento yo me quise tan poco que intenté tapar toda mi piel. Claro, lo que le ha pasado a él es que él se ha hecho muchos tatuajes. También, bueno, pues los tatuajes pueden ser buenos, pueden ser malos, igual tú no has elegido bien. Y ahora dice que, como ha abrazado la fe, como que Dios tenía todo este camino pensado para él, para que él represente para la gente. O sea, mira, él se quería tan poco que se Ya. tatuaba que ahora ha visto la luz. Entonces Ya. tú que llevas tatuado un infinito, hazte católico también. Claro. O sea, creo vale, que viene a decir si algo te has así. tatuado ya has pringado. Es, curioso, como un ¿no? bautizo, ¿no? Es curioso O sea, porque todo- realmente esto es un dato que igual no sabéis, pero que el cristianismo y la colonización y los misioneros son los responsables de la pérdida y prohibición de un montón de culturas de tatuajes. Porque en algún momento el cristianismo, como por el siglo IV después de Cristo, consideraba que los tatuajes eran una práctica negativa porque implicaba alterar la obra de Dios, que es el cuerpo humano. Y entonces todo este estigma negativo que hay en Occidente sobre los tatuajes y la causa de que, por ejemplo, en Nueva Zelanda durante muchísimo tiempo la cultura maorí, que es una cultura tatuada muy importante, dejara de tatuarse, o en un montón de sitios más, fue por causa del cristianismo. Entonces es curioso que venga este señor como a cerrar el círculo y es de, tío, deja a la gente que se tatúe en paz. ¿A ti qué daño te hace que esta señora se tatúe las patitas de su perro, cariño? O sea, o que yo me tatúe un robot porque me gustan los robots. Es que de verdad, es que son muy pesados. Es que Son no muy entiendo. pesados. Y además además era como súper defensor del blackout, que además algún día tenemos que hablar del tema Ya. es que te has tatuado de negro todo. Ya. O sea, Yo siempre he querido hacer en eso. Alcoy por mucho menos la tienen todos los años, ¿sabes? No sé, igual este tema, igual se nos matiza ahí. Bueno, el caso, no voy a meterme en este tema porque es una broma, no tengo una opinión formada, pero que yo que sé que se puede callar también, o sea, Ya, porque sí, es algo que me apetece. estaría guay, ¿sabes? Sí, estaría de puta Cállate, madre. la putísima Cállate boca. un rato. Pero bueno, Bueno, ha llegado el momento. ha llegado el momento. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar del tema. El crucero de ricos con un brote de antivirus con 3 víctimas hasta el momento. Igual ya Ahora ha mismo. subido alguna más. Esperando destino desde hace 4 días desde que saltara la noticia y nadie quisiera hacerse cargo. Como es una noticia de rabiosa actualidad, igual algo que hay en el guión está un poquito Igual ahora desactualizado. salimos y está lleno de ricos zombies, puede pasar. Exacto, igual ¿no? hay zombies ahí fuera y la hemos cagado. Pero bueno, vamos a asumirlo. No ¿vale?
pienso pasar otra vez por esto. No quiero volver a escuchar al dúo dinámico. No quiero lo de los aplausos que quedó. O sea, lo de los. Ahora, miradlo con perspectiva. La gente está aplaudiendo a los sanitarios en el balcón. Sí. Por favor, tío, qué asco. Qué vergüenza, sí. No sí. quiero, no quiero. Molaría tener una nueva reclusión. Porque va a ser mucho más negativa. Vamos a estar todos de culísimo Sí, no, a desde lo el de vamos a principio. salir mejor. Eso ya no. Va a ser todos de mal rollo, hijo de puta, ¿sabes? Pues a ver, pues desgraciadamente Monty Peiró están aquí, a la vuelta de la esquina, en Canarias. Canarias ha sido uno de los destinos designados para recibir a algunos de los Canarias, afectados. como los que escucháis todo mal y hayáis escuchado el programa que hicimos con Elías Taño, Canarias siempre jodido por los jodido. ricos, tío. Siempre por los o sea, hasta ricos. que no acaben con Canarias no van a parar, tío. Pobrecillos, la verdad. Y nada, y Fernando Simón dice que todo bien, que no rayarse, que está todo controlado, todo ok. Todo ok. Es que claro, es que esto ya lo hemos vivido, ¿no? que Yo es- preferiría que Fernando Simón no tuviese que decir nada, porque además Fernando Simón no Sí. estaba ya en nuestras vidas. Claro, y ahora vuelve a Y de aparecer repente y Fernando rollo, Simón, no preocuparse la gente. Y dice, Claro. Ya rollo, pero, o sea, me caes guay, tío. Guay, lo hiciste guay. Claro, pero me refiero que pero Fernando no, Simón no. esté viviendo su vida en privado y tal, aparte de que se lo merece, es muy buena señal. O sea, que Claro, de repente claro, vuelva claro. a estar en nuestras vidas Fernando Simón, estamos todos un poco, ¿qué? Sí, me ha hecho mucha gracia porque sale con barba y como chándal un poco que se ha levantado de la cama diciendo, hostia. Yo me lo imagino como que ¿Qué pasa él ahora? lleva un busca Sí, y le ha sonado y ha Mec, mec. dicho, es mi momento. estamos aquí otra vez. Hay una pandemia, es mi mierda. Allá voy. Vale, una de las cosas graciosas del Sí, tema sí, es jaja, que es ya verás, ya verás qué risas. la primera víctima fue hace ya un mes. Este hombre falleció el 11 de abril y nada, el crucero siguió sin problemas durante 2 semanas con su cadáver a bordo. Porque, ¿En serio? ¿Y Sí, dónde sí, lo tenían? En, no sé, la nevera de la cocina, no sé. El crucero siguió sin problemas durante 2 semanas con el muerto a bordo porque, claro, el buque de la diversión no podía parar, literalmente. Y la reciente viuda probablemente estaría pasando sus primeras vacaciones a gusto, de verdad. Si no fuera, desgraciadamente, porque ella también se puso mala y acabó también falleciendo. Ni muriéndose el marido la dejó vivir en paz a la pobre. A ver, ¿esto es real? ¿Se murió este señor y su mujer estuvo 2 semanas de crucero? Efectivamente, desde el 11 Yes. Desde el 11 que murió hasta el 25 de abril que lo bajaron del barco. Supongo que porque no hay Uber en el Atlántico o Pero lo ya, que sea. pero ¿qué haces con...? Bueno, igual está... O sea, me imagino, puede morir gente, la gente muere todo el rato, Sí. a pesar de que a J. Pelirrojo no le parezca bien, la gente se muere. Entonces, igual los barcos, claro, ya están preparados y tienen como cámaras Pues eso, frigoríficas. lo dejarían. A ver, es un barco grande, así que nada. No, pero 2 Es fuerte semanas, esto, ¿eh? Monty Peiró, ¿eh? 2 semanas. También te digo, yo, si tuviese buffet libre todo el día, a mí que haya un muerto, me la suda, ¿sabes? Yo tiro. A ver, siendo holandeses, creo que la barra libre fue más determinante en las pocas prisas del personal. Ya. Pero bueno, entonces, ¿qué onda con el virus? Vamos Pues a a morir ver, todos ya de una Yo os lo vez. aclaro. Resulta que, claro, los cruceros van haciendo paradas y resulta que ayer salió que un suizo estaba en Suiza con antivirus y lo están tratando. Pero no os preocupéis, hay más posibilidades de que el Levante baje a segunda, de que te mueres de antivirus. ¿Qué probabilidad es esa de que levante? El 85%. Guau. Digamos que puta madre. el antivirus solo mata al 40% de la gente que lo pilla. Pero supongo que si no eres jubilado holandés cocido por el sol y los mojitos, tendrás más chances de supervivencia, Monty Peiró, no te preocupes. Yo no, a ver, yo reconozco que he estado liada, tal, no me estoy enterando muy bien. Yo necesito que me lo explique Paz Padilla. Por favor, vamos a recordar esto porque esto es que... Es una proteína que te meten la Spider, que es la proteína por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de Luján. Y el bicho ha mutado. Ahora tenemos la Omicron. Ha mutado. Y ya el bicho es como que ya no entra por la puerta, entra por la ventana. Claro, te meten la María del Spider, Monte. que es la de la ventana, la puerta, pero ya no sirve contra la ventana. Con lo cual, por muchas vacunas que te ponga, 2, 3, el virus ya entra por otro lado. Este vídeo es mi vídeo favorito después del de
2 ratas peleando por un churro con música de Linkin Park. Si tuviera que hacer un ranking de mis 3 vídeos favoritos de internet, este sería el segundo. La pandemia trajo mucha desgracia, pero también vivimos momentos mágicos. Desgraciadamente, traigo última hora, gente. Lo siento mucho, no es mi intención. No he querido cambiar el guión, como ya os he dicho, pero he podido añadir esta noticia que para nada es alarmante. Última hora. Una treintena de pasajeros se bajaron del barco antes de que se detectara el brote. Bueno, muchas gracias. Un placer haberos conocido a todos. Vamos a morir. Venga. Bueno. Vamos a morir. 3 personas han hecho. Las mismas que han votado contra la pera. No, cero dudas. Tío. Vamos ganando terreno, Los pro muerte estamos aquí. Desde el principio. Esta gente ahora pisa 2 peras, aborta 2 veces y ¡viva morir! ¡Viva morir! ¡Viva! Bueno, vamos a cambiar de tema. Hablemos de algo más alegre. Hablemos de Batmancito. ¡Ay! Una pareja denuncia que una guardería se ha negado a admitir a su bebé reborn. Tarde o temprano tenía que ocurrir. Llevamos ya muchos años viviendo ajenos a una realidad de muchas mujeres y parejas. Viviendo ajenos, pero siempre con una ceja arqueada, mirando de reojo, porque no terminamos de creer que esta gente vaya en serio. Y creo que bastante respetuoso en general es el mundo con estas personas para lo hilarante que es su movida. Vamos a ver el primer vídeo. Para mí pues fue muy duro, ¿sí? Porque en esta terapia he sido muy juzgada. He sido una mujer que se atrevió ante el mundo a contar su historia, porque muchas mujeres se esconden y les da miedo ser expuestas. Por lo que sea. Y yo lo estoy haciendo de la manera más real de sanar. Y lo que yo quería en esta experiencia de la guardería, como no puedo tener hijos, por lo menos es que no era por un año. O sea, yo no iba a llevar a Batmancito un año a la guardería. O sea, claro, qué locura, era una rutina de 20 días, y sabes que el ser humano... vivir la experiencia. Ay. Bebés reborn. Bebés reborn. Es un tema. Es un tema que no tengo muy claro cómo abordarlo, porque me da miedo... Pero lo vamos a hacer. Herir alguna sensibilidad o meterme en un tema que no... O sea, me da miedo ser una cuñada. Quizás los bebés reborn son súper respetables. No lo creo. La verdad ¿Es algo woke esto? No lo sé. Estamos siendo fachas. ¿Los wokes tenemos que abrazar esta movida? En mi barrio hacen una convención o sea, he visto carteles que hacen como una convención de bebés reborn. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Eso es verdad, sí, bueno, luego... Hacen convenciones, claro. Lo hacen en el hotel este del nuevo centro, es verdad. Pero bueno, yo qué sé. Yo creo que la madre de Batmancito, que es como se llama, recordemos, es muy importante. Claro. Está infringiendo un pacto de no agresión entre la sociedad y las depositarias de bebés reborn. Y es que nosotros no nos partimos el culo a diario de su demenciado hobby y ellas no dan la brasa ni exigen igualdad de derechos para sus juguetes de plástico, pidiéndonos que participemos en todo el delirio. Es curioso porque en internet se usa muy a menudo la palabra delirio o delirante. Pero es que claro, en este caso es un poco literal, que baje el DSM-5 y... El DSM-5. Ahí estamos. O sea, yo esperaba que este momento no llegara, pero ha ocurrido. El terrible efecto Lucía Echevarría. A ver, la sociedad te ignora un poco, dejándote gritando a una pared porque le sabe un poco mal y está feo criticar públicamente a la gente que no está bien. Pero un día te vienes arriba y decides que vas a remover cielo y tierra y que todo el mundo te escuche. Y además se vende como, o sea, te quiero decir, como una mujer valiente. Sí, cariño. O sea, está la pasionaria y tú. Dos. Pues eso, los padres de Batmancito están pisando todos los platos de televisión que existen para exigir justicia. Una justicia que realmente no se sabe muy bien cuál es, porque claro, es un muñeco de goma. Entonces, ¿cómo se aplica? Yo tengo una guardería, viene esta señora y me dice, ¿puedes cuidar a Batmancito? Le digo, claro que sí, lo dejo en una estantería Calax y le digo, 140 euros al día, amor, no le va a faltar de nada. Claro, es que el que menos guerra te va a dar, en realidad. Claro, si fueras medianamente inteligente es, claro, tráeme y habla con tus amigas y tráemelos a todos. Es posible que invierta mis escasos ahorros en montar una guardería reborn.
que básicamente sería un cajón. Buena idea, Cuidado ahí. Pero además es que este Batmancito, que vamos, o sea, Sí. es que a lo mejor, es que claro, es que la llama Batmancito, a ver. hija de puta. Bueno, que, esto es una noticia, bueno, no sé qué. Batmancito, está aquí. Batmancito, que también te digo una cosa, le has peinado un poco, que parece el pequeño Nicolás. O sea, suerte que Batmancito no va a llegar a votar, cariño, porque yo qué sé, ¿no? Pero que ni siquiera es muy reborn. O sea, los bebés reborn son como muy realistas. A mí Batmancito, no sé, un poco barato, ¿no? Tanto que quieres ser madre, cariño, gástate la pasta. O sea, Batmancito es una mierda de reborn, perdón. Lo maravilloso de que Batmancito no sea un niño real es que abre un mundo de posibilidades de poder rajar de un niño sin consecuencias. Yo creo que lo primero es que este niño se parece a Jaime Peñafiel. Mira. Es verdad, es Jaime Peñafiel. Yo... O sea, ahora estoy pensando que para según qué situaciones igual prefiero que la gente tenga bebés reborn, porque es que ayer me pasó una movida que es que iba yo a sentarme en mi asiento de Ryanair, que por supuesto, como no pienso soltar €1 de más, me tocó en el medio porque te castigan y te ponen en el medio. Y cuando llego a mi asiento, al lado había una chica con su bebé. Claro, íbamos a llegar súper tarde, pues se había retrasado porque, claro, Ryanair iba a llegar como a las 12:30 de la noche. Hoy madrugaba mogollón. Sinceramente, la idea de estar sentada al lado de un bebé... No te entusiasma. No reborn. No era no bebé reborn. born, o como se diga. Ahí sí que querías un reborn, ¿eh? Me dio como mucho susto, ¿no? Entonces... Me pasó una cosa que es que fui muy mala persona, paradójicamente siendo muy buena persona. Porque cuando me senté ahí diciendo, me cago en mi puta vida, porque yo contaba con esa hora y media de sueño para llegar a las 5 horas de sueño. Y me dice la señora, perdona, es que está mi madre en el 26... Este era el 9. Y claro, es que como al bebé le calma mucho su abuela... Por favor. ¿Podrías cambiar el asiento? Y yo... Claro, por supuesto. No privaré yo del amor. Le dije, es que luego dije, qué rata de cloaca, porque le dije, ¿cómo voy a separar yo al bebé de su abuela? Cuando estaba pensando, me cago en tus muertos. La bala y que la tía, esquivaste, gracias, sí. de verdad, no sabes el favor que me haces. Y yo, nada. Dije, si a mí no, si me da igual, si yo estoy sola, a mí no me cuesta nada, de verdad. Y fui a la abuela, mira, es que le he cambiado el sitio para que puedas estar con tu nieto. Gracias. Y yo, no pasa nada, encantada. Y la abuela por dentro diciendo, hija de puta. Y vale. Pensaba dormir 2 horitas que pensaba dormir la señora y tú se lo impediste, ¿eh? Me cago en la mar. Sí, la verdad es que fue bastante guay. Y pues todo el mundo fue feliz, menos la abuela, seguramente. Menos la abuela, seguramente. Vamos a poner un segundo clip donde conoceremos al marido y quizá nos aclare un poquito todo el espectro de la movida. Entonces a mis 56 años me quedé con 4 hijos, 3 de carne y hueso que no me hablan y uno silicona que tampoco me habla. Es que claro, cariño, es que... Él es Batmancito, un bebé reborn en una familia con Aleja y Jaime aquí en Marbella. Vamos a explicar y contextualizar un poco porque la gente dirá, pero esta mujer está loca, esto me da miedo. Yo entré en una depresión muy grande, en ansiedad, porque pues con mi esposo queríamos formar una familia, nosotros nos llevamos 30 años de diferencia. Suficiente. Pepe. Tengo 3 hijos que no me hablan y un bebé reborn. No puedes ser un padre ausente si tu hijo no está vivo, claro. Yo creo que él realmente está... A él se le ve como muy entusiasmado, muy conforme con la movida, no muy activo tampoco, pero porque está diciendo, de puta madre, tío, tengo un crío y no tengo que preocuparme de nada. No tengo que ser su padre realmente. Claro, te digo que no puedes ser un padre ausente si tu hijo es un muñeco, es perfecto. Yo, de hecho, creo que deberíamos extender lo reborn y no limitarlo a los bebés. Ojalá un casero reborn, un jefe reborn que esté callado, inerte, un Chocas reborn, un J. Pelirrojo reborn, un Pablo Motos reborn, un Vito Quiles. No, igual Vito Quiles ni siquiera como reborn nos sirve. Pero es fuerte porque hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención del tema reborn, y esto lo digo completamente en serio, que es que claro, lo que se busca y lo que se paga es el superrealismo. Pero claro, lo que consigues
es que parece un bebé muerto. Sí. O sea, quiero decir, es tan real, es que parece un niño. No, parece un niño muerto. Parece un niño muerto, porque parece un niño que no se mueve. No sé, a mí esto me da muy mal rollo. A ver, si eres pro muerte te flipa. Claro. Claro, soy pro muerte, tengo un niño que parece muerto. Cuando hicimos el programa, que hablábamos de lo de Epstein, que ya lanzamos esa idea de la empresa Bebés con V, de bebés veganos, para que puedas tener 100% de crueldad, 0% de sufrimiento. Efectivamente. Esa empresa tiene futuro, Monty Esa Peiro. empresa tiene muchísimo No se supo futuro. valorar en su momento, pero ahí está. Una vez bebés de seitán, claro que sí. Bueno, bromas aparte, aunque esta pareja lo ha puesto muy difícil, no quería dejar de puntualizar lo que ya hemos contado ya muchas veces. Basta de escudarse, bueno, esto es que es algo que he puesto hace 10 minutos, que la señora hablando de su salud mental y diciendo, claro, es que yo... tengo que... salud, es curarme. Ella quería curarse. Estoy un poquito hasta los cojones ya. Sí, basta ya de escudarse en la salud mental para dar rienda suelta a tus putas mierdas. Basta de sanar. Basta de sanar. Cuando uno quiere sanar, va al médico, va al psicólogo. Uno sana aceptando la pérdida, no sustituyendo lo irreemplazable por otra cosa y poner una sonrisa de oreja a oreja y extrañarte de que los demás no entiendan nada. Y si tienes Pues 3 igual- hijos que no te hablan... Atacaos, amor. Atacaos. O sea, no sé. Y luego también está un tema que hemos pasado un poco por encima, que es que si tú llamas a lo que tú consideras tu hijo Batmancito, porque tenemos que tomarte en serio, tía. O sea, es que claro. Pon un poco de tu parte esto. Claro, llámale a Julián. Julián, José Luis, yo qué sé, algo Sí. guay, Marcos. Pero bueno, con Marcos, está de semejantes puta madre. competencias parentales, pues mejor que cuides a un muñeco, también te lo digo. O sea, Sí, porque es que. la verdad es que sí. Vaya tela, Igual está bien, ellos estamos aquí criticando a saco. O sea, al final es como que se ha dado la vuelta. Al final es genial. rollo. Tío. A de puta tope, madre. Batmancito a muerte. Sí. Pues Monty, yo quería hablar brevemente, ya para acabar este programa, cerrarlo en positivo, de algo guay. Para variar un poco de tanta negatividad. Y aunque es un tema con el que ya os di la brasa el programa pasado, el enfoque es radicalmente distinto, así que no os rayéis. ha recorrido todo el arco de la Todo el calvicie. arco. Como ya sabéis, a ver, ahí creo que he puesto, bueno, ahora veo. Como ya sabéis, en el programa anterior hice un alegato calvista defendiendo el derecho de los calvos a existir sin ser vejados ni ridiculizados por nuestras compañeras en la lucha contra el patriarcado. Hecho así, ¿no? Para que haga más risa. Pero sí, era un alegato lastimero. Y aunque sigo defendiendo lo que dije hace 3 semanas, creo que la solución no está ahí, sino en nosotros, los calvos. Es un trabajo que tenemos que hacer nosotros mismos, para variar un poco. Los tíos. Y concretamente los tíos sin pelo, tenemos que trabajar nuestra propia movida, al igual que las tías habéis hecho siempre con infinidad de cosas que habéis tenido que soportar y trabajar, porque si fuera por los hombres, ¿qué habría cambiado, Monty Peiro? Nada. Así que démosle un poco de vuelta a la tortilla. Quiero hablar muy brevemente de un portal de Reddit que descubrí hace poco tiempo y me hace muy feliz. El, en inglés calvo, Bald. Que es... Bald. ¿Vale? Esto es calvo en inglés. La calvosfera. La calvosfera. Es la calvosfera. No sé muy bien cómo explicar lo que es Reddit a alguien que no sepa qué es. Digamos que es una web, es un blog. Un sitio. Sí, es un sitio que tiene infinidad de secciones temáticas donde la gente puede suscribirse y recibir y publicar también cosas relacionadas con el tema en cuestión. En Reddit hay una sección para todo. Para cine, para sexo, para feminismo, para gore, para manga, para fotos Para de pies. Bebé Reborn. Para Bebé Reborn, para fotos de pies o lo que se os ocurra. Pues existe una sección llamada Bald, que es sobre calvicie. Y ha ocurrido algo totalmente inesperado y maravilloso. Debido, supongo, a lo epidémico de la alopecia en la comunidad masculina, mayoría en este tipo de portales, en vez de volverse, como suele pasar en una página dedicada a la ridiculización y a la mofa hacia un colectivo, se ha transformado de forma natural en un lugar común de apoyo incondicional a los que padecemos esta condición. Es un lugar totalmente libre de toxicidad y lleno de empatía y mentalidad positiva. Me alegro muchísimo. Sí, más o menos es esta actitud, ¿vale? O sea, es como una Sí.
calvoridad. Una calvoridad, sí. Calvoridad. Aquí muchos hombres comparten sus fotos solicitando opinión a lo que muchos llaman el consejo, que viene a ser todos los demás. No es nada... Que no sé por qué no la han llamado la calva. La calva estaría guay. La calva así como global, la ¿no? calva Estaría como guay. un ente, claro. Y estos, lejos de faltar al respeto, lo que hacen de forma colectiva es animar a dar el paso. ¿Pero qué paso? El raparse. Ah, vale, es que eso no lo has dicho. Ah, no lo he dicho. O sea, es como que suben tú una foto. Eres precalvo. Exacto, eres precalvo. Espera, con Te una estás imagen. haciendo el arreglo. Por ejemplo, este que es increíble. Suben una foto y dicen, ¿es hora? Dicen, ya es hora. Y entonces la gente le responde. Llevas un nido en la cabeza. Eso llevas calboleta. La gente dice siempre sí. Siempre. Porque es obviamente, vente con nosotros, ¿dónde vas? ¿Vale? Este chico es, lo siento mucho, es increíble. Es increíble. Es increíble y tal. También te digo una cosa. A ver, Yo creo que hay que mojarse. Si te rapas, te quitas el bigote, ¿no? No, ¿por qué? No, el bigote. Vale, va, igual me pasó. Vale, existe un entusiasmo contagioso cuando entras en la página porque en las múltiples publicaciones del antes y el después suele verse lo opuesto a lo que presenciamos en Instagram con las publicaciones de clínicas de injerto de pelo. Vemos a gente peleando un poco. Bueno, este está un poco alegre. A ver el siguiente. Este, por ejemplo. Que también está contento con su cerveza y tal. Igual está borracho. Vemos primero, está como peleando con lo inevitable, consciente de que lleva años perdiendo una batalla horrible. Y luego la liberación, la felicidad genuina, el gesto de alguien que no sabía que había ganado Montipeiró, porque no se atrevía a mirarse bien. Y ver cómo la gente le felicita y lo celebra es una de las cosas más bonitas que he visto en 2026. Hay otro efecto que me encanta mucho, que hay algunos calvos que no terminan de atreverse del todo y se rapan un poquito y la gente no se enfada, pero se lo comunica de buenas maneras. Como por ejemplo, este hombre. Dice, aquí al uno no, aquí te rapas. Me hace mucha gracia el de Kylo Ren. More, so close and I can touch it, is not enough. Todos son a animar a decir, no, de un paso más allá, lo tienes casi. Déjate ya. Sí, ¿Tienes efectivamente. más fotos? Me interesa muchísimo. Tengo más fotos, sí. Ponlas todas. Este es increíble, por ejemplo, este hombre pasa de tener... A ver, tengo cero dudas de que a lo mejor este señor aquí está como, sí, qué guay, eres calvo, pero si a lo mejor eres una minoría étnica o negro, igual sus comentarios no son tan... No, aquí buen rollo generalizado. Sí, pero entre calvos, pero luego habrá que verlo. Entre calvos. Nosotros somos una comunidad muy junta, Montipeiró. Estamos muy unidos. Este hombre, por ejemplo, ha pasado de tener 54 a 52, por ejemplo. Este es increíble también. Este es increíble, muchísimo claro mejor. Que sí, no, el Sí. punk, siempre. Este es punk. Sí, Aquí no lo digo, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Me gusta. Este tenía pinta de estar... Mira este. Este es muy guapo, pero ese pelo, ¿dónde vas, hijo mío? Míralo. Ya. Es que un hay que puto saber, Adonis. hay que saber Claro soltar. que sí. ¿Cuál es el siguiente? Y este. Hombre, claro, es que cariño, es que no puede, o sea, hijo es de que, puta, claro. te parto la cara, nano. ¿Cómo lo dudabas Pero es que antes? este es el típico caso de señor que se hace el arreglo, que es que con los Ya. 4 pelos que tiene se crean una estructura arquitectónica, en plan, 4 arbotantes por aquí, 3 contrafuertes. No, cariño, o sea, no hay, no se Claro, puede. Y creo que tengo alguno Mucho mejor, más. está Tengo guapísimo, alguno claro. más. Efectivamente, La verdad es que está mejor, Batmancito está muchísimo mejor sin pelo. muchísimo mejor. Da el paso, Batmancito. Vente con nosotros, joder. Claro que sí. Vente A ver- con nosotros, a ver claro si que sí. arrastras a Sí. tu comunidad lo que sea. calvista, a los Calvista. del podcast de los tatuajes, Sí. y se les arregla un poquito el humor. Y ya creo que para acabar. Bueno. ahí está. Para nada. 9 años, ¿eh? Para nada estás usando el podcast para hacer tu terapia calva, ¿eh? Me la suda increíblemente. Tienes todo mi apoyo.
Lo curioso es que estás buenísimo. Yo me veía muy guapo en esa. Es que yo también te veía guapo en esa época, ¿eh? Pero O sea, claro, quiero lo decir- ves retrospectivamente. Yo creo que tú has sabido estar en cada época. O sea, ahí estabas Claro muy que guapo sí. y todo el mundo pensaba que estabas guapo. Nadie hablaba a las espaldas de rollo, guau, Marcos hace el arreglo, Marcos lleva calboleta. Nadie. O sea, quiero decir, estabas guapo en 2017, pero luego has sabido estar. Estamos Claro, todos. sí, Montiviro. Un aplauso para Marcos. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso en general. Y bueno, cosas que os tenemos que Cosas. decir. Hasta aquí hemos llegado, nos vamos a la mierda. Nos vamos a la mierda, va. Que tendréis hambre y ganas de El cenar. mes que viene vamos a estar aquí el primer jueves de cada mes. Yo tengo que deciros una cosa Espera, que me acabo de mira la acordar. gente, ¿qué? Mira tú la fecha. Me parece fatal una cosa. Os voy a reñir. No le riñas a la gente que ha venido. Sí, Recuerda, porque- la gente que ha venido no. No, pero para también la gente que no ha venido hoy, pero que viene Ay, lo va a habitualmente. ver, lo va a ver. No, no. Cualquier grupo de mierda de nuestra época, que en nuestra época no nos gustaba mucho, pero que ahora nos puede la nostalgia, porque nos recuerda cuando éramos jóvenes, anuncia un concierto para dentro de 2 años y medio en Barcelona, 250 la entrada, el tren, el hotel. Os gastáis la pasta y os compráis la entrada con 3 meses de antelación, o sea, con 3 años de antelación. Nosotros anunciamos el podcast y os compráis la entrada el último día a las 12:30 del mediodía, tío. Y hasta esta mañana estamos viendo ahí Rocío, dos ¿qué pasa? entradas vendidas. ¿Qué te pasa, Tío, puta? nos da muchísima ansiedad. Si luego venís, coño, compraos la entrada sin miedo. Yo quiero ese tipo de fans que se Sin la compran miedo. conforme. Chicos, aquí están las entradas a la venta. ¡Buah! 5 por todo- minutos después. Ya. está. Tío. Pero vosotros estáis exonerados totalmente. Sí, Por pero eso a mí es me aquí. da un poco la sensación como de que somos un poco el segundo plato. Si llega el día. Es que igual lo y somos, no tengo ¿no? nada mejor que hacer. Es que igual lo somos, Pues no Monty, pero- quiero, no me parece bien. Hay que aceptar que igual somos el segundo plato. Pues tú estás muy de aceptar cosas, pero yo no. Yo quiero que se compren la entrada. Yo igual- En cuanto se me hace ilusión, tío. Yo igual prefiero pues follar a venir aquí. Lo he dicho así porque sí. Me parece muy bien, es un dato. Bueno, lo dicho, que no pasa nada, pero que os compréis si vais a venir, si sabéis que vais a venir, compraosla, que además si somos de Vale. casa, si luego, oye, que no he podido ir, te la guardamos para el mes que viene, no pasa nada. 4 de junio. 4. Jueves. 4 de junio, el último programa. Bueno, el penúltimo, Sí. como el último normal, y luego habrá uno de final de temporada. será especial, igual. Que será igual, Que será pero, le igual, llamaremos pero diremos especial. final de temporada. Vale. Quedan 2. Quedan 2 Quedan y ya dos. se acaba todo mal. 4 de Llega el junio. verano. Muy Tenemos bien. un Patreon para los que están en casa, principalmente, que ya que no venís, soltad 1 euro al mes. Soltad. Hay que ser ratana, ¿no? Y que hay gente que dice, jaja, yo os veo, pero jaja, no soy Patreon. Pues jaja, no. Jaja, no. Jaja, es que no. En fin, lo Pues dicho. nada. Gracias a todos y todas. Ahora en serio, por venir, sois lo más, sois el mejor público imaginable. Un aplauso para Infinitas vosotros. gracias. Sí. Gracias a José, a Raúl, a la gente del Tulsa por tratarnos siempre de la mejor manera. Estamos aquí más a gusto que en brazos. Perfecto. La verdad. Y Pues ya estaría. lo dicho, os queremos muchísimo. Sois lo más. Y nos vemos muy pronto, pero no sin antes. No, nada, ¿qué? Hoy tienes... Hoy hay algo porque obviamente estamos con el barco. El barco en Tenerife, no, en Tenerife no, en Canarias. ¿Es lo mismo o no? Bueno, Tenerife... Bueno, podría ser. Tenerife es Canarias, pero Canarias no solo es Tenerife. Estamos ahí con la espada de Damocles encima, no se sabe lo que va a pasar, pero aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer abrazar el catastrofismo. Y vas a cantar. Vamos a cantar todos juntos, recibiendo a lo que puede ser nuestra nueva realidad, que no es nueva, sino vieja realidad. Vamos a ello. Cientos de guiris y un barco de mierda. El antivirus ya ha llegado a tierra. Un suizo random se fue por su cuenta. Los putos ricos jodiendo de vuelta. Vuelve la depresión. La gente comprando papel higiénico. Vuelven los aplausos en el balcón y se va calentando el ambiente. Ayuso ya va matando hueletes y la vacuna tardará. Tu boquita de ardilla bajo la mascarilla. Las canciones de mierda, Spider y Paz Padilla. El tirar la basura será tu única excusa para salir de casa. Yo me cago en la puta. Otra cuarentena, será otra cuarentena. Esto ya no suena, se acabó la fiesta. Otra cuarentena,
otra cuarentena, no valdrá la pena que hagamos planes tú y yo. Otra cuarentena, nos volvemos a la trena, otra puta cuarentena, no cumplimos los 50, Vuelve el 5G y las pseudociencias, otra puta videoconferencia, negacionistas en prime time, Iker Jiménez a recaudar, la Unitron y otro paracetamol, dame 2, tengo tos y salimos al balcón a gritar. Ese hijo puta no puede pasear, saca a su perro 10 veces o más, en las redes le voy a juzgar, vuelvo a ser poli de la moral, vuelve la pandemia, el perro Sánchez nos quiere matar, vuelve la pandemia. Otra cuarentena, será otra cuarentena, esto ya no suena, se acabó la fiesta. Otra cuarentena, será otra cuarentena, no valdrá la pena que hagamos planes tú y yo. Otra cuarentena, nos volvemos a la trena, otra puta cuarentena, no cumplimos los 50. Famosos haciendo podcast mientras te vuelves loca, aprendes a hacer kombucha porque es lo que toca. Cuarentena, será otra cuarentena, esto ya no suena, se acabó la fiesta. Otra cuarentena, será otra cuarentena, no valdrá la pena que hagamos planes tú y yo. Otra cuarentena, nos volvemos a la trena, otra puta cuarentena, no cumplimos los 50, muchas gracias, gente, nos vemos en este... ¡Viva Marcos, que saque su disco ya! Muchísimas gracias, nos vemos pronto.